Hola a todos, muy bienvenidos a la clase número 30 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy calcularemos las derivadas de algunas funciones elementales y también hablaremos sobre la interpretación geométrica de la derivada. Partamos con las derivadas de aquellas funciones elementales. Queremos determinar la derivada, la función derivada f' de cada una de las 10 funciones que tenemos en la lista. Por supuesto, también debemos determinar en qué conjunto estas funciones son derivables. Vamos revisándolas una a una. Partamos por la función constante igual a 1, f de x igual a 1. Aquí podemos ver también su gráfico. Queremos saber para cuáles x de su dominio, que son los reales, esta función es derivable. Entonces partamos considerando x cualquiera en R. Y debemos determinar si el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x dividido en h existe y para cuáles x existe. Bueno, como nuestra función es constante igual a 1, para cualquier x del dominio la imagen es 1. Para x más h la imagen también será 1. Por lo tanto, en este límite tenemos 1 menos 1 dividido en h. Es decir, debemos calcular el límite cuando h tiende a 0 de la función constante igual a 0. Y ese límite, por supuesto, es 0. Por lo tanto, podemos concluir que nuestra función constante igual a 1 es derivable y la derivada de la función constante igual a 1 es 0 para todo x en R. Veamos ahora qué pasa con la función identidad, f de x igual a x. Su dominio también es R, por lo tanto partamos considerando un x en R cualquiera. Y veamos para cuáles x en R esta función es derivable, es decir, para cuáles x en R el límite de f de x más h menos f de x dividido en h existe. ¿Qué sería en este caso f de x más h? Bueno, si tenemos por aquí x más h podría ser este punto de aquí. La imagen de x más h, dado que la función es la identidad, será también x más h. Y la imagen de x, por supuesto, será x. Por lo tanto, nuestro límite será igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, que es igual a x, dividido en h. Podemos cancelar en el numerador las x y entonces tendremos el límite cuando h tiende a 0 de h dividido en h, que por supuesto es una forma 0 partido en 0, pero podemos de inmediato simplificar estas h's y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de una constante, 1. Ese límite es 1, por lo tanto, lo que acabamos de probar es que la derivada de la función identidad igual a x es igual a 1 y existe para todo x en R. Es decir, la derivada de la función identidad es igual a 1. La tercera función de nuestra lista es la función f de x igual a x al cuadrado. Esta no la demostraremos por definición porque ya la probamos la clase anterior. Si f de x es igual a x al cuadrado, ya hemos probado que ella es derivable en todo su dominio, es decir, en todo R, y que su función derivada está dada para todo x en R por 2x. Entonces la derivada de la función x al cuadrado, recuérdalo, está dada por 2x para todo x en R. Estudiemos ahora la derivabilidad de la función raíz de x. Recuerda que el dominio de esta función son los reales no negativos, tal como podemos apreciar también en su gráfica. El dominio es el intervalo cerrado 0, infinito. Queremos determinar en qué puntos del dominio de la función ella es derivable. Consideremos entonces un elemento cualquiera del dominio, llamémoslo A, es decir, sea A
un número real no negativo, alguien en el dominio de la función raíz de x. Queremos determinar para cuáles a mayores o iguales que 0, el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a dividido en x menos a existe. Es decir, para cuáles x en el dominio de la función, ella es derivable. Bueno, f de x está dado por raíz de x. F de a es la imagen de a, es decir, es igual a raíz de a. Y en el denominador tenemos x menos a. Esto, por supuesto, es una forma indeterminada, 0 partido en 0. Pero podemos factorizar el denominador como una diferencia de cuadrados. ¿De cuáles cuadrados? Del cuadrado de la raíz de x y el cuadrado de la raíz de a. En esta forma. Observa que en el denominador tengo una suma por diferencia, es decir, esto será igual al cuadrado de la raíz de x, menos el cuadrado de la raíz de a. Ahora podemos simplificar los culpables de esta forma indeterminada, así, y obtenemos el límite cuando x tiende a de 1 dividido en la raíz de x más la raíz de a. Este último límite existirá cuando x tienda a si y solo si a es estrictamente mayor que 0. ¿Por qué? Porque si x tiende a, entonces tendremos en el numerador un 1 y en el denominador tendremos raíz de a más raíz de a. Es decir, esto estará tendiendo a 2 raíz de a en el denominador. Y como a es mayor o igual que 0, si ahora necesitamos además que sea distinto de 0, el límite existirá siempre y cuando a sea estrictamente mayor que 0 y será igual a 1 dividido en 2 raíz de a. Esto para todo a, ahora en el intervalo abierto 0, infinito. Es decir, que la derivada de la función raíz de x está dada por 1 partido en 2 raíz de x y el dominio de la función derivada no es igual al dominio de la función f, no es igual al dominio de la raíz de x. El dominio de la función f', escribámoslo por aquí, es el conjunto de los x dentro del dominio de la f para los cuales ella, la función, es derivable. Y hemos determinado que ese conjunto es el intervalo abierto 0, infinito. Aquí tenemos un caso donde el dominio de la función f' no coincide con el dominio de la función f. En general, el dominio de la función f' o está completamente contenido en el dominio de f o es igual al dominio de f. ¿Por qué? Porque el dominio de f' consta de todos aquellos puntos del dominio de f donde f es derivable y nuestra función no es derivable en el 0. Estudiemos ahora la derivabilidad de las funciones f de x igual a x a la n con n un número natural. Entre estas funciones está, por ejemplo, igual a x al cuadrado, y igual a x al cubo, y igual a x a la cuarta, y igual a x a la quinta, etc. Todas ellas tienen dominio R. Para todo n natural. Todas tienen dominio R. Ya hemos probado que la derivada de y igual a x de la función identidad es igual a 1. También hemos probado que la derivada de la función x al cuadrado es igual a 2x. Nos falta determinar la derivada de x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta y todas las otras potencias naturales de x. Por supuesto que no las probaremos una a una, sino que buscaremos su derivada de manera general para las funciones del tipo x a la n con n un número natural. Entonces, partamos considerando un número real cualquiera. Llamémoslo a. Sea a entonces un número real, alguien del dominio de la función x a la n. Y debemos determinar para cuál es a en R el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a dividido en x menos a existe. Esto será equivalente a lo siguiente. F de x está dado por x a la n. X a la n entonces.
menos f de a. Si evaluamos f en a, obtendremos a la n. Y esto está dividido en x menos a. Como siempre, esta es una forma indeterminada, 0 partido en 0. Pero como en el numerador tenemos una diferencia de potencias enésimas, podemos factorizar el numerador de la siguiente forma, como x menos a por x a la n menos 1, más x a la n menos 2 por a, más x a la n menos 3 por a cuadrado, y así por x por a la n menos 2, y más x a la 0 por a la n menos 1. Todo esto está dividido en x menos a. Ahora podemos, en esta última expresión, simplificar los x menos a que están provocando la forma indeterminada 0 partido en 0. Y obtendremos el límite cuando x tiende a de esta expresión. Esta de aquí. ¿Cuántos sumandos tenemos en esta suma, ¿no? ¿Cuántos términos hay aquí? Veamos. Cuando x tienda a, todas las x tendrán a, es decir, esto será a la n menos 1, vamos escribiendo eso, a la n menos 1, más, cuando x tiende a, x a la n menos 2 tenderá a la n menos 2, por a, es decir, a la n menos 2 por a es igual a la n menos 1, más x a la n menos 3, que estará tendiendo a la n menos 3 por a cuadrado. Eso también será a la n menos 1. Y así, los dos últimos términos que escribimos estarán tendiendo a por a la n menos 2, es decir, a la n menos 1. Y finalmente el último término, que no depende de x, es constante para x, es a la n menos 1. Veamos, me preguntaba yo cuántos sumandos tenemos aquí. ¿Cuántas veces debo sumar a la n menos 1? Observa las potencias de x. X a la n menos 1, a la n menos 2, a la n menos 3, y así seguimos hasta x elevado a 1 y x elevado a 0. Es decir, las potencias de x van desde 0 hasta n menos 1. Es decir, hay n términos. Lo mismo si decides contar las potencias de a. Aquí a no aparece porque es a elevado a 0, es decir, es un 1. Después viene a elevado a 1, a al cuadrado y así sucesivamente hasta a la n menos 2 y a la n menos 1. Es decir, tenemos nuevamente potencias de a desde a la 0 hasta a la n menos 1. Es decir, tenemos aquí n sumandos. Debemos sumar a la n menos 1 n veces. Es decir, este límite existe y es igual a n por a la n menos 1 para todo a en R. Por lo tanto, lo que acabamos de probar es que la derivada de una función x a la n, donde n es un número natural, está dada por n x a la n menos 1. Es decir, calcular la derivada de una función que es potencia natural de x es sumamente simple. Solamente debes bajar el exponente y quitar 1 al exponente. Por lo tanto, ahora vemos cómo obtener la derivada de cualquiera de las funciones de este tipo. Por ejemplo, la derivada de y al cubo. ¿Cuál será la derivada, de x al cubo? La derivada de x al cubo será, según lo que acabamos de probar, 3x al cuadrado. Bajo el exponente cúbico y quito 1 al exponente. La derivada de x a la cuarta será igual a 4x al cubo. La derivada de x a la quinta, bajo el exponente, 5, y quito 1 al exponente, es decir, es 5x a la cuarta. Ahora ya sabes cómo obtener la derivada de cualquier función que sea una potencia natural de x. La sexta función de nuestra lista es la función 1 partido en x, cuya gráfica vemos acá, donde también podemos observar que su dominio son los reales distintos de 0. En el 0 no está definida. Así que partamos considerando un número real distinto de 0. Llamémoslo a. Y veamos para cuál es a
distintos de 0, nuestra función es derivable y en tal caso, ¿cuál es la derivada de esta función? Debemos estudiar nuevamente la existencia del límite cuando x tiende a de f de x menos f de a dividido en x menos a. Para nuestra función f de x, que está dada por 1 partido en x, el límite será 1 partido en x menos f de a, que será 1 partido en a, dividido en x menos a. Como siempre, tenemos una forma indeterminada 0 partido en 0. Vamos a sumar en el numerador estas dos fracciones, la escribiremos dentro de una única fracción y obtendremos a menos x dividido en a por x, el denominador común, y por x menos a, que ya teníamos en el denominador. Queremos simplificar los factores que están provocando la forma indeterminada 0 partido en 0. Entonces vamos a factorizar del numerador un signo menos, simplemente. Lo escribiremos como menos x menos a. Y en el denominador tenemos a por x, factor de x menos a. Ahora podemos simplificar los x menos a y obtenemos el límite cuando x tiende a de menos 1 dividido en a por x. Si x tiende a, el límite existe. A, recuerda, es distinto de 0, así es que no tenemos problema aquí. Y el límite será igual a menos 1 dividido en a al cuadrado. El denominador tendrá a cuadrado si x tiende a a. Por lo tanto, esto es válido, ¿cierto? El límite existe para todo a distinto de 0. Es decir, que nuestra función f de x dada por 1 partido en x es derivable en todo su dominio y la derivada de la función 1 partido en x está dada por menos 1 partido en x al cuadrado para todo x distinto de 0. Sigamos ahora con las funciones seno y coseno. Como puedes ver en sus gráficas, ambas funciones tienen dominio R. Y quisiéramos averiguar para cuáles x en R estas funciones son derivables. Comencemos con la función seno. Partamos considerando un x en su dominio, un x cualquiera en R. Debemos estudiar la existencia del límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido en h. Para la función seno de x, esto sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, es decir, seno de x más h, menos f de x, que es seno de x, dividido en h. Tenemos nuevamente la forma indeterminada del tipo 0 partido en 0. Pero acudiremos a las identidades trigonométricas y a los límites notables trigonométricos para intentar demostrar la existencia del límite. Veamos. Seno de x más h equivale a seno de x por coseno de h más el seno de h por el coseno de x, la identidad para el seno de la suma, y menos seno de x que ya teníamos en el numerador. Todo esto está dividido en h. Ahora, observa que para efectos de nuestro límite, la variable del límite es h, así es que todo lo que no dependa de h, como seno de x, coseno de x, son constantes para efectos del límite. Vamos a agrupar términos. Aquí queremos acudir, como les decía, a los límites notables trigonométricos. Entonces, agruparé del numerador estos dos términos, mira. Seno de x por coseno de h y menos seno de x. Porque de ambos términos podemos factorizar seno de x. De hecho, voy a factorizar por menos seno de x. Obtendremos como factor 1 menos coseno de h. Y vamos a distribuir de inmediato la h del denominador. Más los otros términos, el otro término que nos quedó en el numerador, seno de h por coseno de x. Esto sería coseno de x por seno de h, también dividido en h. En este último límite,
tú ya puedes observar cómo fueron apareciendo límites conocidos, límites notables. El límite, cuando h tiende a 0, de 1 menos coseno de h dividido en h, que es una forma indeterminada 0 partido en 0, sabemos que existe y es 0. También podemos ver de aquí el límite, cuando h tiende a 0, de seno de h dividido en h, que también es una forma indeterminada 0 partido en 0, pero sabemos que tiene límite y que su límite es 1. Por lo tanto, estamos en condiciones de separar el límite de la suma en suma de límites y llevar las constantes también fuera del límite. Entonces reescribiremos esto como menos seno de x, que no depende de h, es una constante para nuestro límite, por el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h dividido en h, más coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 del seno de h dividido en h. Los dos límites que quedaron son límites notables. El primero sabemos que existe y tiende a 0, y el segundo también sabemos que existe y que tiende a 1. Por lo tanto, el límite que nos entrega la derivada de la función seno existe para todo x en R y es igual a 0, porque este límite es 0, así que todo este primer término se va a 0, y como este límite es 1, nos queda coseno de x por 1. Es decir, el límite es coseno de x. ¿Para cuál es x en R? Bueno, para todo x en R. El límite existe para todo x en R. Es decir, lo que acabamos de probar es que la derivada de la función seno de x es igual a coseno de x para todo x en R. Y de la misma forma, puedes probar tú, esto te quedará de ejercicio, que la derivada de la función coseno de x está dada por menos seno de x para todo x en R. La demostración de esa última proposición se hace muy similar al límite que ya acabamos de probar, es decir, probar que la derivada del coseno es menos seno es muy parecido a este mismo desarrollo. Solamente tienes que cambiar las funciones seno, por supuesto, por coseno, acudir a las identidades trigonométricas y a los límites notables trigonométricos. Pasemos a revisar ahora la penúltima función de nuestra lista, la función exponencial e a la x. Tal como podemos observar desde la gráfica, el dominio de esta función es R. Por lo tanto, partiremos considerando un x en R cualquiera. Y queremos determinar para cuál es x en R el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido en h existe. En este caso, f de x más h sería e a la x más h, menos f de x, que es e a la x, todo dividido en h. Observa que e a la x más h, por las propiedades de las potencias, es igual a e a la x por e a la h. Por lo tanto, en este límite podemos factorizar del numerador e a la x y obtendremos como factor e a la h menos 1. Todo esto dividido en h. Ahora, como e a la x no depende de h, lo podemos llevar fuera del límite como una constante. Entonces tenemos e a la x por el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 dividido en h. Este último límite, si bien es una forma indeterminada 0 partido en 0, es un límite notable. Ya hemos demostrado antes que el límite existe y es igual a 1. Por lo tanto, ya hemos probado que nuestra función e a la x es derivable para todo x en R y que su derivada es e a la x. Esta función debe ser de todas la que tiene derivada más fácil de recordar. La derivada de la función exponencial e a la x es ella misma, es decir, e a la x. Por último, estudiemos la derivabilidad de la función logaritmo natural de x. El dominio de esta función consiste de los números reales estrictamente positivos.
Por lo tanto, partiremos considerando un número real estrictamente positivo. Sea x entonces estrictamente mayor que 0. Y quisiéramos averiguar para cuáles x estrictamente positivos el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido en h existe. Para nuestra función logaritmo natural, este límite será el límite cuando h tiende a 0 del logaritmo natural de x más h menos f de x, es decir, logaritmo natural de x dividido en h. Usamos las propiedades de la función logaritmo. La diferencia de logaritmos equivale al logaritmo de un cociente. Es decir, logaritmo natural de x más h menos logaritmo natural de x equivale al logaritmo natural de x más h dividido en x. Y este dividido en h es conveniente expresarlo como un producto, el producto entre 1 partido en h y la función logaritmo de x más h dividido en x. Ahora, observa que dentro del argumento del logaritmo natural, en la última expresión que escribí, tenemos x más h dividido en x, que equivale a, distribuyendo el denominador, a 1 más h partido en x. Es decir, tenemos 1 partido en h por el logaritmo natural de 1 más h partido en x. Si usamos nuevamente las propiedades de la función logaritmo, vemos que esta última expresión se puede reescribir llevando este 1 partido en h al exponente del argumento, es decir, esto equivale al logaritmo natural de 1 más h partido en x elevado a 1 partido en h. Este límite es una forma indeterminada. Observa lo que está dentro de la función logaritmo natural, lo que acabo de encerrar en un corchete. La base está tendiendo a 1 cuando h tiende a 0 y el exponente a infinito, o a menos infinito, dependiendo de si nos acercamos a 0 por la derecha o por la izquierda. De todas formas, es una forma indeterminada 1 a la infinito. Y nosotros tenemos un límite notable que nos ayuda con esas formas indeterminadas. Para usar ese límite notable, haremos un cambio de variable. Llamaremos, digamos, t, nueva variable, a x dividido en h. Si h tiende a 0, t estará tendiendo a infinito. Entonces podemos reescribir nuestro límite con la nueva variable t tendiendo a infinito del logaritmo natural de ¿quién? De 1 más h partido en x. Observa quién es h partido en x. T es x dividido en h. Por lo tanto, el recíproco de t, 1 partido en t, será igual a h dividido en x. Es decir, aquí en nuestro límite tenemos 1 más 1 partido en t. Y todo esto está elevado a 1 partido en h. Sigamos utilizando nuestro cambio de variable. Si t es x partido en h, entonces, multiplicando esta igualdad por 1 partido en x, obtendremos t dividido en x igual a 1 partido en h. Es decir, esto está elevado a t dividido en x. Nuevamente haremos uso aquí de las propiedades de las potencias. Tenemos el logaritmo natural de 1 más 1 partido en t elevado a t partido en x, que equivale a t, y todo eso, marquemos aquí de otro color, otro paréntesis, elevado a 1 partido en x. Observa que lo que tenemos dentro del paréntesis rojo es el límite notable. Es este límite, mira, el límite cuando t tiende a infinito, t1 más 1 partido en t elevado a t. Ese límite, que es una forma 1 a la infinito, existe y tiende a e. Por lo tanto, nuestro límite existe para cualquier x mayor que 0 y es igual al logaritmo natural del límite de esta expresión. Como el logaritmo natural es
continuo en e y el límite de la expresión está tendiendo a e, podemos ingresar el límite dentro del logaritmo natural. Tendremos entonces el logaritmo natural del límite cuando t tiende a infinito de 1 más 1 partido en t elevado a t y todo esto elevado a 1 partido en x. Este último límite, el que escribimos dentro del argumento del logaritmo natural, tiende a e y esto está elevado a 1 partido en x. Nuevamente acudiendo a las propiedades de la función logaritmo natural, reescribimos esto como 1 partido en x por el logaritmo natural de e, que sabemos es igual a 1. Por lo tanto, nuestro límite existe para todo x mayor que 0 y es igual a 1 partido en x. Es decir, lo que acabamos de probar es que la derivada de la función logaritmo natural es 1 partido en x para todo x positivo, es decir, para todo x del dominio de la función. Hablemos ahora sobre la interpretación geométrica de la derivada. Geométricamente, la derivada de una función en un punto está relacionada con la pendiente de la recta tangente a la curva en ese mismo punto. Adoptaremos como definición de recta tangente a la posición límite de la recta secante que une el punto de tangencia con otro punto sobre la gráfica de f, como lo vemos en esta figura. Aquí tenemos el punto de tangencia, P, que tiene coordenadas a, f de a, y otro punto de la curva, Q, que tiene coordenadas a más h, f de a más h. Cuando este último se acerca al punto de tangencia, es decir, si h tiende a 0, acercamos a más h a a y por lo tanto el punto Q tiende al punto P. De ese modo, la recta que es secante, la recta azul, va tendiendo en el límite a la recta tangente que podemos ver aquí, a la recta tangente a la curva en el punto P. Sean m sub s y m sub t las pendientes de las rectas secantes y tangentes, expuestas aquí en la figura. ¿Cómo obtenemos esas pendientes? Observa que en el caso de la recta que es secante, la recta que pasa por P y por Q, la recta azul, la pendiente estará dada por la ordenada del punto Q menos la ordenada del punto P, es decir, f de a más h menos f de a, dividido en la diferencia de abscisas, es decir, a más h menos a. Eso es igual a h. Esta es entonces la pendiente de la recta que es secante a la curva. Ahora, si hacemos tender h a 0, el punto Q tiende al punto P y en el límite lo que obtenemos es la pendiente, geométricamente hablando, la pendiente de la recta que es tangente a la curva en el punto P. Ese límite es lo que hemos definido como la derivada de la función en A. Es decir, que representa geométricamente la derivada de la función f en A. Es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto P, en el punto A, f de A. En las siguientes figuras podemos ver lo que pasa en la medida que x va tendiendo a, donde este x lo puedes considerar, por supuesto, a más h. Si h va tendiendo a 0, x se va acercando a y por lo tanto el punto Q se va acercando al punto P. Aquí x está más cerca de a, Q por lo tanto está más cerca de P. X en la figura C está aún más cerca de a, es decir que h está más cerca de 0 y por lo tanto los puntos P y Q sobre la curva están más cerca. Ya en el límite, cuando x tiende a, vemos que la recta que era en principio secante, la que pasa por P y por Q, se transforma en la recta tangente a la curva en el punto P. Por lo anterior, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto A, f de a, está dada por y menos f de a igual a f' en a por x menos a. Esto siempre que f, por supuesto, sea derivable en a. Observa que esta es la ecuación de la recta dado un punto, a, f de a, y dada su pendiente, que en este caso está dada por la derivada de la función en a. También podemos definir la recta normal a la curva en el punto a, f de a. ¿Qué es la recta normal?
es una recta que pasa por el punto A, f de A, un punto de la gráfica de f, y que es perpendicular a la recta tangente a la curva en ese punto. Recuerda que dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a -1. Por lo tanto, la recta normal tiene pendiente dada por -1 dividido en f' de A, siempre que f' de A sea distinto de 0. Esto porque de ese modo el producto de la pendiente de la recta normal y el de la recta tangente da como resultado -1, es decir, son rectas perpendiculares. De modo que la ecuación de la recta normal en el punto normal a la curva, en el punto A, f de A, está dada de nuevo por la ecuación dado un punto y la pendiente. El punto es A, f de A y la pendiente es -1 partido en f' de A. Así que la ecuación de la recta normal sería I menos f de A igual a la pendiente, -1 dividido en f' de A por x menos A. La situación geométrica es la siguiente. Tenemos una función, digamos I igual f de x, derivable en A. La recta tangente a la curva es la recta verde que tiene pendiente dada por f' de A. Y la recta normal es la recta azul que pasa también por el mismo punto de la curva, A, f de A, y es perpendicular a la recta tangente. Ahora, si la derivada de la función en A es 0, entonces la pendiente de la recta tangente será igual a 0 y entonces la ecuación de la recta tangente será I igual a f de A. Es decir, la recta tangente, que es esta recta verde, en el punto A, f de A, tendrá ecuación I igual a f de A. Es una recta paralela al eje X. Y la recta normal, que es una recta perpendicular a la tangente, será esta recta azul. Deberá ser paralela al eje Y. No tiene pendiente definida, por lo tanto su ecuación estará dada por x igual a A. Revisemos ahora algunos ejemplos. Se nos pide encontrar la recta tangente y normal a la gráfica de las siguientes funciones en el punto especificado. Partamos por la primera de ellas, f de x igual a x al cuadrado en x0 igual a 5. Aquí tenemos la gráfica de la función y igual a x cuadrado y vamos a ubicar por aquí, digamos, el x0, que es igual a 5, la imagen del x0, que es por supuesto 5 al cuadrado, es decir, 25. Necesitamos encontrar la ecuación tanto de la recta tangente a esta curva en ese punto, que se vería más o menos así, y también la ecuación de la recta normal. Vamos a ver si me sale aquí una recta más o menos perpendicular a la tangente. Ok, entonces esta va a ser la tangente y esta la normal. Veamos. Partamos con la recta tangente. Para la recta tangente lo que necesitamos es su pendiente. Ya tenemos el punto por donde pasa, que es el 5,25. Y la pendiente de esta recta está dada por la derivada de la función f. F es x al cuadrado. Ya hemos visto que su derivada para todo x en R está dada por 2x. Por lo tanto, la derivada de nuestra función en x igual a 5 será igual a 2 por 5, es decir, 10. Y entonces la ecuación de la recta tangente será ecuación de la recta dado un punto y la pendiente, ¿no? Y menos 25 igual a la pendiente, que ya hemos determinado, es 10 por x menos 5. O si prefieres, también la podemos escribir como y igual a 10x menos 50 más 25, es decir, menos 25. Aquí tenemos entonces la ecuación de la recta tangente. Es y igual a 10x menos 25. Vamos ahora con la recta normal. La recta normal es perpendicular a la tangente y pasa por el mismo punto. Por lo tanto, ya sabemos cuál es la pendiente. Si la pendiente de la recta tangente es 10, la de la recta normal será menos un décimo. El punto por donde pasa la recta es el mismo, así que la ecuación será y menos 25 igual a la pendiente de la recta normal, que es menos 1 dividido 10, es decir, menos 1 dividido en f' evaluado en 5, factor de x menos 5. Es decir, también la podemos expresar como y igual a menos un décimo de x
más 5 décimos, es decir, un medio más 25, es decir, un medio más 50 medios serían, si no me equivoco, 51 medios, ¿no? Aquí tenemos entonces la ecuación de la recta normal. Y igual a menos un décimo de x más 51 medios. Y estas rectas son perpendiculares entre sí. Vamos ahora con la segunda función, f de x dada por raíz de x, y queremos su recta tangente y normal en el punto x0 igual a 2. Aquí tenemos entonces el 2 y su imagen, que es, por supuesto, raíz de 2. Ok, nuevamente necesitamos la derivada de la función en x0. F es raíz de x. Ya hemos visto que la derivada de la raíz de x está dada para todo número real positivo por 1 partido en 2 raíz de x. De modo que la derivada evaluada en x igual a 2 será 1 dividido en 2 raíz de 2. Y la derivada evaluada en x igual 2, este valor es la pendiente de la recta tangente. Entonces veamos. Para encontrar la ecuación de la recta tangente necesitamos un punto y la pendiente de la recta. La ecuación será y menos la ordenada del punto, que es raíz de 2, igual a la pendiente de la recta, que es 1 dividido en 2 raíz de 2, factor de x menos 2. Esa ecuación es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función raíz de x en el punto 2, raíz de 2. Esta es la ecuación de la recta tangente. Ahora debemos ir a buscar la ecuación de la recta normal a la curva, la que es perpendicular a la tangente y que pasa por el mismo punto. Esta de aquí. Entonces veamos, la ecuación de la recta normal será, el punto es el mismo, así es que tendremos y menos raíz de 2 igual a la pendiente de la recta normal. La pendiente de la recta normal es menos 1 dividido en f' en 2, es decir, es menos el recíproco de 1 dividido en 2 raíz de 2. Eso sería menos 2 raíz de 2, factor de x menos 2. Y ya tenemos entonces la ecuación de la recta normal, que es perpendicular a la tangente. Vamos a buscar ahora la ecuación de la recta tangente y normal para la función f de x dada por el logaritmo natural de x en el punto x0, que es e elevado al logaritmo natural de 4. Recuerda que la función exponencial y el logaritmo natural, la función exponencial de base e me refiero, y la función logaritmo natural son funciones inversas. Por lo tanto, cuando nos dicen exponencial del logaritmo natural de 4, en realidad nos están hablando de simplemente x igual a 4. x0 entonces es igual a 4. Debemos buscar, por lo tanto, la ecuación de la recta tangente a la curva logaritmo natural de x igual logaritmo natural de x en el punto de coordenadas 4, logaritmo natural de 4. Ok, necesitamos de nuevo la derivada de esta función. Ya conocemos la derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural de x es 1 partido en x para todo x estrictamente positivo. Por lo tanto, la derivada de esta función, evaluada en x igual a 4, será simplemente un cuarto. Y entonces ya podemos encontrar la ecuación de la recta tangente. Será y menos la ordenada del punto por donde pasa la recta, que es el logaritmo natural de 4, igual a la pendiente de la recta tangente, que está dada por la derivada del logaritmo natural evaluada en x igual 4, es decir, un cuarto, factor de x menos la abscisa del punto, que es 4. Esa ecuación representa a la tangente, la recta tangente a esta curva en x igual a 4, que se vería más o menos así. Vamos a buscar ahora la ecuación de la recta normal.
De nuevo, tendríamos y menos la ordenada del punto, es decir, logaritmo natural de 4, igual a la pendiente de la recta normal. Como son rectas perpendiculares, ya hemos visto, la pendiente de la recta normal está dada por menos 1 dividido en f' de 4, es decir, menos 4. Entonces, menos 4, factor de x menos la abscisa del punto, que es 4. Y esa ecuación, por supuesto que tú la puedes ordenar y escribirla si tú prefieres, despejando y en función de x, representa a esta recta que voy a intentar graficar por aquí. Ahí se ven más o menos perpendiculares, ¿no? Esta es la recta normal. Veamos un segundo ejemplo. Ahora se nos pide demostrar que dos rectas tangentes distintas a la gráfica de y igual a x cuadrado siempre se intersectan y además nos piden encontrar el punto de intersección. Entonces, seleccionemos dos puntos de la curva, dos puntos arbitrarios pero distintos. Llamémoslos A y B. Sean entonces A y B puntos del dominio de la función distintos. Y queremos encontrar la ecuación de la recta tangente. Representemos esos puntos en la gráfica. Por ejemplo, pongamos A por aquí y B, digamos, por acá. Las imágenes de estos puntos, por supuesto, serán B al cuadrado, la imagen de B, y la imagen de A al cuadrado. Esto no quedó muy bien, ¿no? Así. Ahí está. Ok, y queremos encontrar, o queremos más bien demostrar, que las rectas tangentes a la curva en estos puntos, que son distintos, se cortan en algún punto, en alguna parte. Vamos a trazar por aquí la otra tangente, algo así, ¿no? Y queremos averiguar dónde se cortan. Entonces, tenemos un primer punto de tangencia, vamos a llamarlo P1, o P simplemente, que es el punto A, A cuadrado, y un punto Q, que será B, B cuadrado, ¿cierto? Ok, y queremos demostrar que efectivamente siempre pasa esto, ¿no? Que siempre hay un punto de intersección. Y además queremos encontrar las coordenadas de ese punto. Lo primero que debemos hacer es encontrar las ecuaciones de estas rectas. Vamos a llamar T1 a la recta tangente, vamos a llamarla T sub Q, más fácil. A la ecuación de la recta tangente a la curva en Q. Y vamos a llamar T sub P a la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto P. Entonces veamos. En ambos casos necesitamos la derivada de la función. Como f es x al cuadrado, f' será 2x. Por lo tanto, la derivada de f evaluada en a será igual a 2a y la derivada de f evaluada en el punto B será igual a 2b. Recuerda que a y b son distintos. Entonces, la ecuación de la recta tangente T sub P, ¿cuál será? Será y menos la ordenada del punto, que es a al cuadrado, igual a la pendiente de la recta tangente que está dada por la derivada en a, es decir, 2a, factor de x menos a. Esta ecuación, ordenémosla un poquito, me gustaría llevarla a la forma general, es y igual a 2a por x menos 2a cuadrado y más a al cuadrado. Esto se puede expresar también como 2a por x menos y, acá tenemos menos 2a cuadrado más a cuadrado, es decir, menos a cuadrado, que al otro lado de la ecuación será igual a al cuadrado. Ok, aquí tenemos la ecuación de la recta tangente, entonces en el punto P. Vamos a buscar ahora la ecuación de la recta tangente en el punto Q. Será y menos la ordenada del punto, b al cuadrado, igual a la pendiente de la recta tangente, que es f' en b, es decir, 2b, factor de x menos la abscisa del punto, que es b.
De nuevo, si ordenamos la ecuación para llevarla a la forma general, veremos que es equivalente a 2b por x menos y igual a b al cuadrado. Tiene la misma forma, por supuesto, que la recta anterior, ¿no es cierto? Que la recta tangente a la curva en el punto B. Ok, entonces ya tenemos las ecuaciones de ambas rectas tangentes. Para determinar si ellas se intersectan, debemos resolver un sistema de ecuaciones. ¿Cuál sistema de ecuaciones? Bueno, 2ax menos y igual a cuadrado, la ecuación de la recta tangente en P, y la segunda ecuación será la ecuación de la recta tangente en el punto Q. Veamos, tenemos estas dos ecuaciones. Voy a multiplicar por menos 1 la segunda ecuación y luego sumaré ambas ecuaciones. De ese modo obtendremos un sistema equivalente que será 2ax menos y igual a cuadrado, y la segunda ecuación será ahora menos 2b por x más y igual a menos b al cuadrado. Sumando ambas ecuaciones obtendremos 2a por x menos 2b por x, las y se cancelan, y al otro lado de la igualdad tendremos a cuadrado menos b al cuadrado. Podemos ahora factorizar del lado izquierdo 2x y nos quedará factor de a menos b. A la derecha podemos factorizar el a cuadrado menos b cuadrado como a menos b, factor de a más b. Y como a y b son distintos, es lo que hemos supuesto en la hipótesis, estos factores son efectivamente distintos de 0. Y entonces podemos simplificarlos. Simplificando obtenemos, y despejando, ¿no?, que x es igual a más b medios. Es decir, que x es el punto medio entre a y b. Este punto de intersección es el siguiente. Vamos a intentar marcarlo por aquí. Este puntito es a más b medios, el punto medio del intervalo AB. Ok, nos falta ahora determinar la ordenada del punto de intersección. Así que usaremos cualquiera de las dos ecuaciones del sistema para obtener el valor de y. Usemos la primera. Vamos a poner aquí un 1. Entonces, de la ecuación 1 tenemos que y es igual a 2ax menos a al cuadrado. Evaluando en el punto medio entre a y b, es decir, a más b medios, obtendremos y igual a 2a factor de a más b medios menos a cuadrado. Esto será, simplificando estos dos, obtendremos a cuadrado más ab menos a cuadrado. Cancelamos y obtenemos ab. Es decir, que el punto de intersección, aquí tenemos las dos coordenadas, ¿te fijas? La coordenada x del punto de intersección y la ordenada del punto de intersección. Dos rectas tangentes, entonces, a esta curva. Dos rectas tangentes distintas, independientes de quienes sean a y b, mientras que sean distintos, siempre se intersectan, siempre se cortan en el punto de coordenadas. Vamos a llamarlo, no, P es un mal nombre, ya usamos P, R. R de coordenadas a más b medios, es decir, el punto medio entre a y b, coma a b. Ese es el punto de intersección. Aquí tenemos la ordenada de este punto. La abscisa es a más b medios y la ordenada a por b.
Ya hemos demostrado entonces que todo par de rectas tangentes a la gráfica de y igual a x cuadrado efectivamente se cortan siempre en un punto y el punto de intersección es siempre el punto medio entre a y b, a por b. Aquí dejaremos la clase de hoy. En la próxima clase seguiremos, por supuesto, hablando de derivadas, relacionaremos el concepto de diferenciabilidad con el de continuidad y también hablaremos sobre el álgebra de derivadas. Nos vemos entonces en la próxima clase. Chao, chao.